extraerlos de ellas para poder controlar las plagas y las enfermedades que nos aquejan, que por ende el equipo, lo que se utiliza para contrarrestar o para combatir o para manejar esas plagas, son insumos que son además de caro, afectan la naturaleza, afectan la salud de los seres humanos, y entonces en eso estamos trabajando. Y es algo tan interesante esto de los extractos porque tienen muchas formas de trabajar ellos. La mayoría de los agricultores con los que trabajo, ellos piensan que al aplicar un extracto llega y uno atomiza, pasa los extractos, y la idea es, ellos piensan que uno va a matar los insectos, y los extractos trabajan de muchas formas, y eso es lo que les trato de indicar a ellos. Sí hay plantas que tienen propiedades para matar los insectos, que tienen propiedades insecticidas como el guasiamara, el guave, el chile picante, etcétera, etcétera. Hay otro montón de plantas como la Buconia frutensis, el guacamaya que le llamamos aquí, la higuerilla, digamos el extracto del aceite de higuerilla, de la semilla, tiene propiedades nematicidas e insecticidas que mata insectos. Pero otras plantas tienen otros principios activos o sustancias activas que la idea de ellos es como desgregar o intervenir en la comunicación de los insectos. Entonces, al intervenir en la comunicación de los insectos, ella logra mucho a las poblaciones, por así decirlo. ¿Ustedes se acuerdan cuál es la principal, cómo es que se comunican los insectos? ¿Cuál es el mecanismo que utilizan ellos? ¿Ah? Sonidos, ¿qué más? Feromonas, ¿ok? Lo que rige el comportamiento de los insectos son las feromonas. Hay feromonas de agregación, de apareamiento y de comunicación. Entonces, no sé si ustedes han estado en alguna parcela o en alguna área cultivada y de momento van caminando y encuentran un insectito y dice, bueno, está bien, ahí está el insecto. Pero el insecto, si encuentra algo que sirve para comer, inmediatamente suelta esa sustancia que en algunos casos, reporta la literatura, pueden llegar hasta 8 o 15 kilómetros. Entonces inmediatamente suelta esa feromona y dice, aquí hay alimento. Y de un día para otro, cuando ustedes se cuentan, ¡blum!, se llenó el cultivo de crisomelios, de tanto insecto que hay. Y mucha gente dice, pero ¿en qué momento se reprodujo este bandido? Pero no es la idea de eso, es que las atrae. Y parte importante es que ellos sueltan feromonas e ingredientes donde el principio o la molécula generalmente son anillos bencénicos. La feromona está formada por anillos bencénicos, centralmente la molécula, y eso está formado por olores, sustancias químicas que nos ayudan a combinarse. Curiosamente, los extractos naturales, en sus aceites esenciales y en sus otros componentes, muchas plantas tienen en su molécula principal, son anillos bencénicos. Digamos, sustancias como el mentol, el alcanfor y todas esas sustancias tienen ese principio. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros aplicamos extractos naturales a un cultivo y estamos constantemente aplicando, aunque no exista la plaga, va a haber un control, porque estamos liberando al medio ambiente moléculas. Esas moléculas que son como aceites esenciales, y entonces van a estar ahí esos anillos volando, esos anillos bencénicos con las sustancias activas ahí. De repente llega un insecto o varios insectos y empiezan a comer y liberan también esa feromona donde dice, vengan, aquí hay comida. Entonces, al salir al aire esa feromona van a entrelazarse y a recruzarse, y la información que le va a llegar al insecto no es la verdadera información. Tal vez le llegará otra cosa y entonces va a decir ahí el otro insecto, ¿qué me querrá decir esto? No entiendo lo que me está diciendo. Entonces interfiere en la comunicación. Entonces es una manera de trabajar los extractos naturales regulando poblaciones, que es lo que nos gusta, y por eso trabajamos con extractos y trabajamos con barreras naturales, y el extracto menos pensado, ¡pum!, nos sirvió. Y otra cosa interesante, no necesariamente las plantas tienen que ser uno que acostumbra y dice, ay, esta planta es muy rica, esta sirve, no necesariamente, porque ellos perciben cosas que nosotros no percibimos. Puede ser que la planta no sea aromática y para el insecto sea repugnante. Entonces es otra cosa que hay que trabajar. Entonces son varios mecanismos, muchos de ellos intervienen en el proceso de ovulación, de oposición, en el proceso de locomoción. Acuérdense que los insectos, parte de los insectos son órganos muy delicados, lo que es el aparato, digamos, lo que es locomoción. Las alas, muchos insectos son muy delicados, pensemos en un lepidóptero, una mariposa, y usted agarra una alita y es muy frágil. O otros insectos, los mismos los coleópteros, ellos levantan sus alas principales, y las alas membranosas son las alas más delicadas que existen. Ellos también tienen sistemas de respiración, acuérdense que tienen unas estructuras que se llaman espiráculos a nivel de abdomen. Entonces ve que interesante, si usted aplica extractos y tiene aceites esenciales o hace mezclas usando aceite vegetal, usted aplica y lo que hace es tapar esas vías respiratorias. Si se tapa las vías respiratorias, estamos interviniendo lo que es la respiración para ellos. En algunos casos, como insectos tan sensibles, entre comillas, como es la mosca blanca, la libiomisa, que tienen alas muy frágiles, usted aplica eso y con solo eso, agarra un aceite, lo intensifica y con solo eso logra controlar la población. Y esto funciona muy bien para invernaderos y todo eso. Entonces la idea es utilizar los extractos naturales y alcanza un equilibrio bastante interesante. Nos ha pasado que mucha gente nos pregunta, mira,
Pero ¿qué pasa si utilizamos extractos naturales para lo que es control de insectos y podamos matar depredadores? No le hace daño, a los depredadores no les hace daño, tiene una característica. Los insectos depredadores y parasitoides buscan al insecto, hacen lo que tienen que hacer y se van. Y generalmente esos son en ciertas horas de la mañana, antes de las 7 de la mañana o en horas de la tarde. Esa es la característica de ellos. Entonces usted llega, digamos, el insecto llega y se va y usted calcula cuánto hacer una aplicación de extracto. Entonces no va a conseguir en el momento cuando estamos los extractos no afectan a insectos polinizadores porque su vida y sus cosas están acostumbrados a tratar con las plantas. Entonces eso es parte del proceso que debemos aprender y hacer. Entonces los extractos naturales, como les digo, no solo matan, aunque algunos matan, pero intervienen en un montón de procesos y de vez en cuando tal vez no alcanzamos a entender, pero sí es importante para la regulación de plantas. Yo quería presentarles, hablarles un poquito sobre algunos. Es una pregunta bastante interesante. Tenemos, digamos, una planta que se llama Buconia frutensis. No sé si la conocerán, aquí en Costa Rica le decimos guacamayo. Buconia frutensis yo creo que es una papaverácea. La familia papaverácea es una planta que yo la utilizo y es algo curioso. Esa planta, les voy a contar la historia y por qué la utilizo primero y después le voy a responder lo que usted me dijo. Esa planta tradicionalmente a nivel aquí de Costa Rica la utilizaban para bañar los perros y los gatos cuando tienen sarna. Muchas de las sarnas son ocasionadas por un arácnido, un ácaro. Y entonces yo empecé a trabajar eso y un día teníamos un chile aquí y se llenó de muchos ácaros. Y voy a probar esto a ver qué sirve para los. Y entonces hicimos una extracción en agua, algo muy sencillo, y la aplicamos y en 2 aplicaciones controlamos la plaga. ¿De la hoja o del fruto? Hoja, estuvo atacando hoja, sí. Y entonces la controlamos en 2 aplicaciones. Entonces el muchacho que estaba aquí es un agricultor también y se fue contentísimo. Entonces son parte de uno de que nacen las ideas. Lo que hicimos con eso es que también nos sirve para controlar trips. Y es algo curioso, pero no controla el trip con insectos, sino controla a nivel de huevos. Entonces, como usted me dice, interviene en algún ciclo de su desarrollo. En ese caso, interviene en la formación de huevos. Usted aplica, usted va a ver los trips andando, pero cuando usted agarra las hojas y ve huevecillos, los huevecillos están negros, tanto de trips como a nivel de mosca blanca. Se ponen negros y se mueren. Entonces, una forma de hacer eso, de controlar los extractos, es que romper el ciclo. Si al romper el ciclo, nos aseguramos de que una futura población de insectos que nos va a hacer daño no aparezca. Más o menos. Era la pregunta, sí. Entonces, digamos, si usted conoce el ciclo del insecto y puede romper ese ciclo, va a servir. No. ¿Está segura? ¿Sí? Bueno, si no, le quede claro, ahí está. Bueno, entonces la idea de eso le llamamos metabolitos secundarios, entre comillas, ¿no? Porque son metabolitos secundarios para la función básica de desarrollo y crecimiento, no son importantes en la planta, pero indirectamente esos desechos quedan ahí formando alcaloides, taninos, saponinas, glucósidos, heterócidos, alcaloides y un montón de cosas que quedan ahí indirectamente, aunque no son básicos para el proceso vital de ella, le están sirviendo para la protección de ella. Entonces, esas sustancias son importantes y por eso les digo entre comillas, porque si usted habla fisiológicamente, tal vez muchos de esos productos no son vitales para el crecimiento de ella y la literatura no reporta eso ni la experiencia reporta eso, pero al estar en la planta cumplen esas funciones. Entonces la idea es extraer esos alcaloides y esos principios activos. Nosotros trabajamos con cosas muy sencillas, entonces extraerlos para volver a aplicarlo a cultivos, llámese tomate, llámese chile, llámese repollo, llámese cualquier hortaliza o cualquier perenne, para tratar de erradicar o controlar, en ese caso alcanzar un equilibrio en lo que es la situación de plaga para nosotros. Entonces nosotros manejamos aquí algunos principios activos. Vamos a ver cómo es esto. Tal vez un punto de complemento justo para en la selección y el fitomejoramiento de los últimos 100 años se ha típicamente buscado de aumentar el rendimiento de un cultivo y la productividad se ha aumentado en la gran mayoría siempre a costo de estos productos secundarios. Entonces un chile o una planta de tomate que ahora produce 3, 4, 5 kilos por planta comparado con uno que tenía medio kilo o 1 kilo, invierte una mayor proporción de su producción primaria en la producción de fruto dulce, que no sea amargo, que no sea ácido, que sea agradable a nuestro paladar, lo cual también implica una selección cada vez más fuerte contra el contenido de
alcaloides, de sustancias defensoras. Entonces, la planta se hace más productiva, pero cada vez más susceptible. Y por esto han llegado los paquetes completos, ¿no?, de aplicación externa de agroquímicos como necesarios para permitir que la planta sobreviva y se defenda contra sus atacantes. Entonces, bueno, esa es la idea básica que mencioné un momento al inicio, que se busca productividad y se va dejando de lado eso, porque realmente si ustedes buscan plantas nativas o plantas, digamos, como el tomate silvestre, son plantas altamente productivas, ellas bien cargadas, inclusive pueden estar enfermas, pero ellas sostienen la producción. Entonces todo, como dice el caballero, todo eso se ha perdido en busca de otras calidades y entonces la planta va perdiendo todo eso. Entonces, como para reforzar, entonces a la par de eso viene el paquete tecnológico con todo lo que necesitan. Entonces, la idea de esto, la idea de Lina y la idea de que buscamos es tratar de buscar nuestros orígenes, nuestros casos para alcanzar producción, pero también que vaya de la mano. Entonces, les he hablado a ustedes de... ¿sí? Y entonces yo cuando llego a los estudiantes les digo, vamos a sacar leche de sapo. Profe, pero ¿cómo va a ser? Ponemos los sapos en fila y ahí los vamos a ir ordeñando. Pero, mira, se van asustados hasta que los llevo y es exactamente. Entonces, la idea de esto de leche de sapo es que es una planta, es una euforbiácea, se llama Euphorbia cotinifolia. Aquí le dicen barbasco, pítamo, barrabás, lechilla, etc. Es una planta que tiene una alta producción de una sustancia blanca que es cáustica. Entonces, la sacamos, además de tiene taninos y otros glucósidos y unos alcaloides que nos ayudan mucho a controlar estados larvales de insectos. Entonces, lo que llamamos gusanos nosotros. Y es de amplio espectro. Entonces llegamos, extraemos en infusión, hacemos una infusión, agarramos, picamos el material y extraemos esta sustancia. Ustedes pueden oler esto, es un extracto y si perciben cierta cosa, tiene un olor cáustico. ¿Puedo pasar esto? Tiene un olor cáustico. Entonces, ¿qué pasa? Eso en la medicina natural lo que hacen es agarran eso y cuando tenemos mezquinos o alguna cosa lo echan y se les quema. ¿Sí? Entonces ese producto lo extraemos y hay una larva que tiene, digamos, la parte muy sensible, por así decirlo, la epidermis, la piel en ese caso, y le aplicamos y ellas hasta que se agarran y se tuercen. Y es un producto natural. Entonces hacemos la extracción simplemente en agua. Ahora ustedes van a vivir en la experiencia con Eduardo y utilizamos este producto para combatirlo. Y algo muy sencillo, hacemos la extracción y de eso más o menos, dependiendo del cultivo, podemos utilizar hasta 200 cc por planta. Los extractos naturales es como trabajar en homeopatía, trabaja muy bien a dosis constantes y bajas. Trabaja excelentemente bien, constantes y bajas. Entonces lo que hacemos es esas aplicaciones. Contradictorio a lo que dice la gente, si trabajamos con cosas naturales tenemos que usar más cantidad de material y eso es mentira, ya lo hemos medido y trabajamos en cantidades pequeñas y se atomiza también. Cuando uno atomiza, generalmente, entre comillas, los que tienen experiencia de trabajar con químicos, uno tiene una forma de calibrar la bomba y atomizar. Lo mismo se hace con extractos naturales. Mucha gente piensa que por trabajar con un extracto natural usted va a agarrar la planta como media hora ahí bañándola para que funcione. Mentira, usted hace una aplicación muy corriente como las hacen los otros productos. ¿Está claro? También tenemos otro extracto por acá que es muy bueno. Yo sé que a ustedes les va a parecer gracioso. Esta es Reina de la Noche. ¿Conocen la Reina de la Noche? Bulmansia fabiolens. Esta planta para nosotros es bastante tóxica y para el ser humano también porque tiene ingredientes que nos afectan. Pero esta planta tiene unos alcaloides que son importantes y en este caso, combinado con higuerilla, se hace un nematicida. Un nematicida que lo aplico al suelo y también nos sirve para controlar todos ese tipo que son coleópteros, abejoncitos, como crisomelios, como epilagma, algunos coccinelios como epilagma. Los mata, sí mata. Entonces, coccinelios y crisomelios. Esos dos órganos, trabajan muy bien. Entonces, familias. Entonces, aquí tenemos un extracto de la Reina de la Noche, funciona. Yo sé que ustedes dicen, pero es muy tóxico. Parte de lo que nosotros tenemos que entender es cuando aplicamos algo natural, que la naturaleza lo entienda y lo degrada. ¿Sí? Y entonces este producto puede ser muy tóxico, pero la naturaleza, si cae en la naturaleza, tiene la capacidad natural de agarrar estos principios activos y degradarlos. ¿Qué pasa cuando uno agarra una planta, por más tóxica que exista, y cae al suelo? Se descompone por acción bacterial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo mismo pasa, nosotros hacemos un extracto en agua, que es algo muy sencillo, lo aplicamos,
hace su efecto. En algunos casos, si le agregamos algún aceite o algún emulsificante natural, puede durar hasta 5 o 6 días su efecto, pero inmediatamente después se degrada, y es una parte interesante, esto tiene la capacidad para degradar. ¿Sí? ¿Está claro? Otra cosa que les decía es que también los extractos naturales podemos combinarlo con el uso de microorganismos benéficos. ¿Sí? Podemos utilizar tricoderma, Beauveria, Metarrhizium, Lecanicidium, podemos utilizarlos combinados con eso. Hemos hecho pruebas en el laboratorio, no les pasa nada. Y es algo curioso, la gente pregunta, a ver si lo pongo. No. ¿La extracción la hacen en conjunto o es totalmente aparte? Digamos, ¿usan PDA y todo esto? No, digamos, la extracción en agua, es una infusión, como hacer un té entre comillas. Pero se lo hacen aparte. Sí, y los microorganismos son aparte. Y entonces una vez que están reproducidos, nosotros lo hacemos en bolsitas, en paquetitos, y hacemos la mezcla por aparte. Lo hacemos así. Entonces yo traigo el extracto, el microorganismo, y a la hora de aplicar, lo listo para hacer el procesado. Y funciona excelentemente bien. Yo estuve trabajando solo con extractos y después me agarró el boom de aplicar microorganismos. Y yo hacía parcelitas, y siempre he tenido esa gracia de estar observando. Hacía parcelitas y empezaba a atomizar, y yo veía la diferencia en las parcelas que hacía combinación con microorganismos. Entonces funciona muy bien. La tricoderma, testigo versus con extracto natural. El extracto natural, generalmente la tricoderma es de 5 o 6 días para desarrollarse perfectamente en baja pH. 3-4 días con extracto natural ahondada, más bien creo que se estaba comiendo hasta el vidrio. ¿Sí? Pues entonces el PDA lo que hace también es fomentar exactamente en metabolitos de plantas. Exactamente, entonces lo hacemos así. Entonces, de ahí en adelante, cualquier receta que doy va extracto natural con microorganismos para que funcione mejor, potencializa. Aquí tenemos unos, son orgánicos, vean la calidad. Sí, nos traemos en vinagreta, Eduardo trajo unas tortillitas así, por si alguien gusta. Esos son unos coleópteros, son escarabidios. A futuro puede ser cornizuelos o lo que le llamamos esos abejones grandes. Entonces parte del proceso, ellos son descomponedores de materia orgánica, que encuentran en el compost, en todo lo que tienen ahí. Entonces, es parte. Por ahí anda un poquito de reina de la noche. Después, vamos a ver si... tenemos algo interesante. Brasicas, liliáceas y otras plantas tienen unos glucósidos que se llaman heteróxidos sulfurados. ¿Conocen esa palabra? Sulfuro, azufre. Ustedes se ponen a analizar el manel, el ditane, el mancozeb, digamos otros productos. Parte de sus constituyentes principales es azufre, porque el azufre tiene propiedades fungicidas, bactericidas, etc. Aquí en la agricultura en Cartago le llaman los famosos amarillos, porque son amarillos. Entonces algo curioso es que ustedes agarran y podemos analizar las cebollas, el ajo, tienen heteróxidos sulfurados, azufre. Digamos, en salud humana se utiliza mucho para problemas de hongos y bacterias. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un extracto de eso y lo aplicamos a las plantas, y como tienen azufre metabolizado de alta absorción y de fácil aplicación, inmediatamente empieza a hacer efectos sobre bacterias. ¿Ah? Hay un heteróxidos sulfurados, son glucósidos, son heteróxidos sulfurados. Aquí está un extracto, y parte de las características por el manejo que le damos, este extracto lo hicimos, vean qué interesante, es otra cosa interesante, en el 2008. ¿Lo vamos a ver? Es un extracto. ¿Son las brasicas y cuál otra? Liliáceas, todos los que tengan, digamos, lo que es el rábano, repollo, brócoli, cebolla, ajos, tienen heteróxidos sulfurados. Una característica de esos heteróxidos sulfurados es que cuando una planta de esas o un producto de eso se descompone, huele a, ¿cómo se llama eso que sale por detrás? Huele a eso. Entonces, es una característica de eso, que son esas características de eso. Entonces, todas las plantas que huele a eso tienen heteróxidos sulfurados, que en estado natural, ustedes agarran, las procesas, hace un extracto, llámese en alcohol o en agua, y tiene ese potencial. Bueno, eso huele como para ganas de echarle como a la carnita o algo, ese olor. Y eso sirve para repelente, más, sí, más que todo. No, repelente, y tiene propiedades fungicidas de bacterias. Fungicidas también. Entonces, si usted tiene una planta, llámese X planta, y tiene problemas de bacterias, usted puede empezar a hacer un tratamiento de eso. Algo interesante con el uso de los extractos naturales es que usted tiene que tener mucho conocimiento del cultivo. Si usted siembra, digamos, frijol, usted tiene que ir pensando que el frijol, si lo siembra, puede pensar que lo pueden atacar nematos a la hora de sembrar la semilla. Si lo siembra, lo pueden atacar Rhizoctonia, Fusarium, etcétera, etcétera, Roseline. Ya en su fase de desarrollo le puede caer Rhizoctonia o otras cosas. Entonces, si usted sabe que eso le va a caer, usted puede usar extractos preventivamente. Entonces, si usted dice que le va a caer nemato, simplemente a la hora de la siembra,
hace el huequito y con la bomba de espalda echa higuerilla y echa reina de la noche. Siembra la semillita. Después, y usted dice, mira, le puede caer mal del tayuelo. En la base de la planta puede aplicar eucalipto más colecaballo, que son plantas que tienen propiedades fungicidas. Y así, entonces es muy importante conocer el ciclo de la planta y la planta donde estamos trabajando para poder prevenir y controlar las plagas y enfermedades. ¿Sí? Por ejemplo, las solanáceas, el chile y el tomate parecen mucho de una enfermedad que se les pone como mosca blanca. Mosca blanca. Entonces es muy difícil, a mí me han dicho que con detergente o con tabaco, pero no he visto que haya efecto. Sí, nosotros lo que usamos ahí, ahora que les presento esto, es una emulsión. Es una emulsión que hacemos con aceite de cocina. Voy a ver si aquí hay. ¿A dónde? Ok. Nosotros utilizamos, vamos a ver por aquí. ¿Había aceite de cocina? ¿Ah? Bueno, está bien. El aceite de cocina, ya sea de oliva, yo siempre le digo a los estudiantes, bueno, habría que preguntarle a la mosca blanca qué tipo de aceite le gusta, si almendras, oliva, o lo que a usted le gusta. O vamos a buscar el aceite más sencillo que venden en el mercado. Aquí en Costa Rica es el Sabe Más, ¿no? El Sabe Más de Walmart, pero el Sabe Más. Entonces agarramos y lo emulsificamos. ¿Cómo lo emulsificamos? Bueno, existen otros productos, pero realmente lo que hago con ese aceite es algo muy sencillo y ustedes lo conocen. La mayonesa. Es una mayonesa. Entonces, ustedes conocen, bueno, no sé si ustedes han embarrado las manos con aceite y el aceite es muy repugnante y se pega y no se quita. Y ustedes lo dicen con agua y no tienen que echarle mucho jabón para quitarlo. ¿Qué pasa? Que si usted agarra esa emulsión para distribuir ese aceite y atomiza y está la mosca blanca, los huevecillos y le cae la mosca blanca, ella inmediatamente se le cae el aceite y no puede volar, no puede manejarse, ni moverse, ni alimentarse. Entonces, lo que hace es limita con el aceite, la aplicación hace una limitación física y inmediatamente ya no se alimenta, entonces puede romper el ciclo y matarlas. Entonces, nosotros agarramos este emulsificante, que es una mayonesa, y directamente y le agregamos chile picante para que le duela, para que le duela, entonces aplicamos eso y lo controlamos. Hay una desventaja interesante. Esto es muy bien en invernaderos. Esto muy bien en invernaderos porque usted agarra, mata y ya no entra más. El problema en el campo es que usted las mata y ¡pum! Y cae más. Mata y vienen más, porque aquí es que la mosca blanca es como ver el aire, por todo lado, hasta el pelo le cae duro y piensa que es caspa, pero es mosca blanca. Pero eso es interesante. Puedo utilizar este aceite para ayudar a controlarlo y es algo muy sencillo. La mayonesa, eso lo descubrí un día viendo a mi esposa haciendo mayonesa. Porque yo siempre decía, el aceite las controla, pero ¿cómo hago? Un día estaba observando y hacía, y cuando limpió los frascos en el agua, vi que se disolvían, hacía una emulsión y se disolvía muy bien. Y yo, mira, aquí está. Entonces aprendí a hacer mayonesa. Claro, que vean aquella licuadora, como está negra, la tuve que echar al baratar para aprender a hacer mayonesa, porque tiene su punto, pero uno lo hace con limón ácido, limón agrio, con huevo, para emulsificar y ya hace la emulsión. Y después eso lo que agarra es un extracto de esa mayonesa. Yo le echo 250 cc por bomba de esa mayonesa, porque va aceite. Después le agrego chile picante y lo que yo quiera, entonces me sirve como dispersante, emulsificante, hace limitaciones físicas y todo lo que hace una pega convencional la tienen en su casa. Pues, ¿Y hasta qué área podría coberturar la aplicación? Por ejemplo, tenemos 10 hectáreas. Usted simplemente lo trabaja, digamos, usted podría echarle, no sé, 12 bombas. ¿Cuánta mayonesa? Mira, para eso ocuparías, bueno, quebrarías a la McDonald's, pero por bomba de espalda, un momento, generalmente para una hectárea se usa un estañón. A un estañón, generalmente, depende de lo que vas a aplicar, son 12 bombas de espalda, un estañón. Si por bomba de espalda utilizamos de 150 a 200 cc de mayonesa, calcule más o menos por 12, tenés para una hectárea. ¿Sí? Y la ventaja es que usted lo puede hacer en su casa. Y la ventaja es que usted está aplicando un producto que lo conoce la naturaleza, que es degradable. Y si lo utiliza con chile, usted después de que atomiza le quedó un asientico antes de comer, le echa el tinto y se lo come tranquilamente, que no le puede hacer daño, para que tenga chile y mayonesa cuando se va a comer. Lo que le estoy diciendo es que es compatible con el ser humano y la naturaleza. ¿Alguien me iba a hacer una pregunta? Pero si quieren encontrar un aceite para la lechifila, Perdón. que ya han descubierto ustedes un aceite para la lechifila de manera que le ataca la caoba. A la caoba, sí, pila, es un... ¿Ah? Como el barrenador del cedro. Sí, Ok. Podría servir. Algo interesante de eso es que el extracto, el problema es que es un barrenador y cuesta que entre, pero tenemos una opción para esto. Utiliza el aceite
pero utilice, en este caso, conocen gliricidia, sepium, madero negro, utilizan extracto de madero negro, metarricio, con metarricio, hacen la mezcla y atomizan. Hemos descubierto, lo trabajamos en macadamia para un barrenador y lo trabajamos en otros productos y tenemos una característica, usted aplica eso y las esporas caen y tienen la capacidad que por efectos de capilaridad o movimientos del viento penetra dentro del huequito y cae donde está la sipila en ese caso y la contamina. Entonces usted abre y ya queda muerta la larva dentro del celso. Es la manera de controlarla, porque Germán, inclusive hasta los insecticidas no funcionan porque tienen que meterse hasta adentro. Entonces usted utiliza ese extracto y todo lo que hace, una protección a nivel de corteza y además facilita que la espora penetre y llegue donde está el insecto para causarle daño, y nos ha dado buenos resultados en laboratorio. Entonces, A nivel de campo también, porque en Turrialba hay una zona donde producen macadamia y mira, fue el as bajo la manga que nos ayudó a controlar ese insecto. ¿ese extracto de madera negra con qué? En agua. Usted hace ahora Eduardo les va a explicar, para no quemar la charla, porque Eduardo les va a explicar cómo se hace el extracto. Bueno, el extracto simplemente, algo muy sencillo. Generalmente cualquier extracto de planta, yo cuando hago una extracción lo utilizo en extracción 2:1, que por cada kilo de material vegetal le agrego 2 litros de agua. Es algo muy sencillo, cualquier planta. Entonces usted agarra 2 kilos de madero negro. Por supuesto que usted agarra el madero negro, lo desinfecta con quilol y todas las prácticas de asepsia, porque la asepsia es muy importante, y después lo echa en una ollita y le echas el agua hirviendo, lo tapa y deja que enfría. Cuando ya enfría usted lo pasa por un coladorcito y ya tiene el extracto para aplicar. De ese extracto generalmente uno puede utilizar un rango de 200 hasta 600 por bomba. Yo generalmente uso 250 por bomba de espalda para aplicar. Y entonces usted agarra, lo utiliza y lo utiliza. Entonces generalmente usted produce para el día, o lo que va a hacer, y entonces no necesita almacenarlo. Si necesitara almacenarlo, nosotros agarramos, hacemos el extracto, y cuando está más o menos a 35 o 40 grados le agregamos alcohol de 70. Más o menos por cada litro de agua agregada al extracto le agregamos 100 cc de alcohol de 70. Lo agregamos, lo mezclamos y lo tapamos. El alcohol te mata microorganismos que te ayuda a preservar y además te ayuda en el proceso de extracción. Y un extracto así, en una botellita ámbar, en un lugar fresco, te dura hasta 6 o 7 meses. Pero, bueno, yo les decía a ellos que aquí dice no usar y no es por no gastarlo, es la muestra que les doy a los estudiantes. Aquí es una liriada, salió un cepo y fue el 18 de septiembre del 2008. Es un extracto bien manejado, puede utilizarse. Contrario a lo que dice mucha gente, que los extractos huelen mal y todo eso, si uno les da un buen manejo, un extracto puede ser. Otra cosa interesante para decirles de eso, bueno, la extracción ya quedó clara, es eso, cualquier planta que utilicen, ya sea chile, lo utilizan en ese medio. Yo tengo una pregunta, ¿qué diferencia hay entre tener la planta y echarle el agua hirviendo o poner la planta con el agua y que hierva? Es decir, la planta generalmente tiene algunos metabolitos que son muy sensibles al constante, al estar constantemente a esa temperatura. Si usted agarra, pone agua hirviendo, agrega la planta y lo va haciendo, va a degradar muchos metabolitos. Lo que pasa es que lo hacemos tipo infusión, no es té, es una infusión. Usted pica la planta y le agrega el agua hirviendo, ¡pax! Y es un choque rápido, pero rápido. Usted echa y inmediatamente el agua tiende a bajar temperatura y a estabilizarse un poquito, contrario a colocarlo en cocción, que llamamos nosotros. Lo tapamos y esos vapores van, pero ya no sigue hirviendo más el agua, simplemente fue un choque térmico. Y es importante que apenas esté frío, lo pase por un colador, porque después, si está frío, acuérdense que la planta tiene principios activos muy importantes, pero muchos son como cócteles para organismos atróficos, que si él llega, nos va a colonizar, va a producir enzimas y un montón de cosas que va a degradar todos esos principios activos, que es lo que no queremos. Acuérdense que cuando uno trabaja con un extracto natural, necesitamos los principios activos, no necesitamos acción microbial. Si hay acción microbial, no va a servir un extracto, porque los microorganismos están alimentando y van a degradar eso y no es lo que queremos. Que mucha gente piensa que agarra extractos en agua y los mete y los deja un tiempo fermentando sin calentar, y entonces huele mal, va microorganismos y dicen que funciona, y eso es mentira. ¿Por qué? Porque los microorganismos degradan los principios activos, los alcaloides y todo ese montón de cosas. Lo que estamos aplicando tal vez es un caldo nutricional con levaduras y todo eso, pero para con el control de plagas no les va a servir. Entonces eso es lo que buscamos. Sí, entonces esa es la degradación. Entonces aquí tenemos un extracto de una emulsión que tenemos ahí
Yo lo que hago es cuando estoy haciendo una licuadora, aprovecho y le echo chile, aprovecho y le echo ajo, y aprovecho y le echo todo lo que necesito para controlar, entonces queda una emulsión lista para controlar las plagas. Una pregunta, ¿cuál de los extractos controla todo el ciclo de la plaga? Adulto, larva, huevo. Generalmente la experiencia que tengo es que hay unos extractos, no tengo un extracto que sea de amplio espectro para el ciclo de la plaga. Hay algunos extractos que te controlan larva, otros extractos que te controlan huevos y otros estados adultos. Todo lo que hago es combinación de plantas. ¿Sí? Por así decirlo, si yo quiero controlar, vamos a ver, diabrótica elfa, era un crisomelio, ¿sí? Crisomelio que ataca el frijol y se come las hojitas. Repollo, diabrótica, puede atacar repollos de amplio espectro. Entonces, ella tiene huevitos, tiene diferentes etapas. Entonces les digo yo a ustedes, bueno, ¿se acuerdan que yo les hablé de un extracto para controlar huevitos? Guacamaya. ¿Sí? Tengo el extracto guacamaya. ¿Se acuerdan que les dije para controlar estados larvales que son muy sensibles? ¿Cuál era? La que quiero ordeñar, la leche sapo. Agarro la leche sapo. Y les hablé de la reina de la noche para controlar estados adultos. Entonces agarro y hago una mezcla de esos extractos, los meto a la bomba para atomizar, más la emulsión, y entonces voy a asegurarme que voy a controlar sus ciclos, los huevos, las larvas y eso, en constantes aplicaciones y en dosis bajas. Cuando se hacen esas mezclas, no hay... ¿Ustedes creen que si uno aplica un extracto natural, llámese cualquier, pensemos en tabaco, ¿sí? Pensemos en tabaco. ¿Ustedes creen que un insecto pueda agarrar resistencia a la aplicación de ese extracto natural? No, porque el extracto natural tiene un principio activo, pero hay un montón de otras moléculas que se combinan. Esa es la respuesta correcta, la felicito. Usted, por así decirlo, el tabaco, según la literatura, tiene más de 180 alcaloides, tiene otra cantidad de taninos, por eso es tan tóxico. Puedo complementar. Por eso que es diferente tomar una infusión de una planta medicinal y tomar una medicina hecha con el principio activo de la planta medicinal. Que la medicina se saca una molécula y se excluye las demás. Y por eso que la medicina nos daña los órganos, porque no tenemos la combinación de moléculas que van a nos proteger. Excelente, muy buena aporte. ¿Sí? Pero sin embargo hay estudios que también, bueno, en microorganismos, si se utiliza una misma cepa de un microorganismo por mucho tiempo, a una misma población, ellos llegan a tener resistencia a esa cepa. En microorganismos. No pasa lo mismo entonces con extractos. No, en extractos tienen un montón de principios activos. Eso es como cuando dice el señor que le pasó un carro y no anotó ni el número de placa, no supo que lo golpeó. Lo mismo es un insecto, usted aplica un extracto natural, le da un bombazo y saber qué fue lo que le causó daño. En una planta, podríamos así, entre comillas, puede tener más de 1000 principios activos. Pero hasta un extracto puro, tampoco. Perdón. Hasta un extracto puro, porque es el mismo con la medicina. Hacer un extracto puro es buscando el ingrediente activo. Es la misma según no es lo mismo. Cuando usted trabaja con un extracto puro, pensemos ya en laboratorios más complejos donde usted quiera sacar un principio activo, ahí sí es diferente. Ahí sí puede alcanzar. Veamos los piretroides, ¿verdad? De las asteráceas, lo sacan con los de muertos, tajetes. Lo aislaron, controlaban muy bien el ala y sacaron el piretroide. A la hora de aplicarlo, da 2 o 3 aplicaciones, ya hay resistencia a insectos. Pero si usted hace un extracto de esas mismas plantas, no solo piretroides tienen otro montón de principios activos. Parte de las asesorías que yo doy cuando trabajo con Flores u otras compañías es lo que hago es, ustedes, bueno, está bien, tratemos de reducir porque cuesta mucho llegar y decirle, mira, no aplique esto, pero le digo, ¿qué les parece? Si usted utiliza 100 cc por bomba, utilice 30 más este extracto, menos impacto al ambiente. Entonces, utiliza extracto, tiene el principio activo más otro montón de principios activos, entonces va a durar más que el insecto agarre resistencia a eso. Entonces, es parte interesante de esto. Si vea que es algo curioso y complementando con lo que dijo la compañera, ya ahorita le doy la palabra, con lo que dijo la compañera, usted aplica extractos naturales y entonces el insecto no va a agarrar resistencia por todo lo que le va a aplicar. Eso es para decirle ahí. En muchos casos ha aparecido un extracto que funciona bienísimo, entonces va a los científicos, investigan, aislan una molécula y no sirvió para nada. En extracto yo defiendo el hecho que ella lo tiene.
Me gusta porque el extracto funciona, no hay un principio activo, funciona un montón de cosas. Tal vez uno hace un efecto sedante, el otro mejora la planta, el otro hace un montón de cosas. Y todo ese complejo de características que tiene hacen que ejerzamos un efecto control, un control muy bueno. E inclusive al aplicar extractos naturales, les decía que un extracto de higuerilla tiene fósforo, tiene hierro, tiene calcio en buenas cantidades. Además de eso, usted le agrega un efecto bioestimulante a la planta, le está transmitiendo salud a la planta, además de defensa. Y una planta saludable, por supuesto que va a tener más resistencia a la plaga de plagas. Y si además está saludable, le está agregando metabolitos y otros principios activos, mucho mejor, mucho mejor. La muchacha tiene la palabra. Resistencia, ¿han hecho estudios acá? Sí. Nosotros, digamos, nosotros no hemos hecho estudios porque nosotros es una investigación aplicada muy sencilla en que nosotros agarramos y hacemos los extractos, vamos al campo, sembramos y aplicamos y el agricultor ve si sirve o no sirve. Así enseñamos nosotros. Pero según la literatura de otras universidades que he podido tener acceso, no hay investigación en que se haya descubierto todavía que exista una resistencia por algún extracto natural en su totalidad. Por principios activos aislados únicamente sí, pero en su totalidad no. Entonces, esa es la idea. La idea es la parte que yo les quería decir. Nosotros damos un curso de extractos naturales que damos nosotros, me ayuda este compañero, dura 19 sesiones y traemos a los agricultores. Yo les digo esto, que les estoy diciendo a esto, que tal vez no nos logre convencer, pero ahora van a ir a las parcelas y entonces ahí el agricultor siembra cebolla, siembra repollo, siembra lechuga y aparece plagas y aplicamos extractos y dice, este carajo, no es tan pajoso, si estaba hablando en serio. Entonces le enseñamos al agricultor que ahí sí sirve, y si sirve y el agricultor vio que sirve, por supuesto que agarra para su saco. Ningún agricultor no es tonto, donde ve que algo natural está sirviendo no agarre para su saco. Entonces nosotros por eso cuando damos un curso, un 30% es teoría y el resto es práctica. Vamos a hacer las prácticas, atomizamos y dicen, mira qué interesante. Lástima que muchas de las parcelas ya las hemos cosechado, pero tenemos un mandala donde trabajamos con extractos de microorganismos y los estudiantes magníficos y ya me llaman, mira profe, me sirvió esto, me está sirviendo para esta cosa, y uno se alegra porque le están dando esas alternativas ecológicas, sanas y que no se van a contaminar. No sé, alguien levantó la mano. Más o menos 1 litro de un extracto de planta que usted lo consigue en el bosque, en las orillas de la cerca, o puede sembrarlas en su casa y tiene su abastecimiento. Entonces es muy sencillo, es como dar un curso de cocina, entre comillas, donde usted hace los extractos y puede hacerlo. Muchos estudiantes se dedican a hacerlo y venderlos. Tengo un estudiante que produce flores, se llama Roger Chacón, y él vende a 3.000 colones el extracto. Y entonces agarra y vende estañones y mira, usted dice, bueno, ahí tengo 150, 200 o 300 metros cuadrados, usted saca la relación de dosis y hace el extractito que va a ser muy sencillo. Aquí echamos el agua caliente, aquí está el extracto y listo. Utilizamos, después lo cola y ya está listo para utilizar. Exactamente. ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta por ahí la compañera? Ok, eso es una buena pregunta y generalmente muchos de ellos trabajan y no adoptan la técnica, no trabajan, pero digamos del 100% les digo que un 30 o un 40% están trabajando con eso. Siento que es bastante, muchos son rejegos a intervenir, pero también muchos transmiten ese conocimiento, entonces es parte del proceso. Acuérdense que la agricultura orgánica es un proceso de transición y no todo el mundo está convencido de eso. Pensemos en los cebolleros o en los piñeros, ¿estarán convencidos de eso? Es algo muy difícil de adaptar porque es algo que además de eso requiere insistencia, continuidad, conocimiento, estar visitando el campo, relacionarse con el cultivo, saber qué siente una planta indirectamente, qué es lo que necesita, porque un verdadero agricultor, usted ve una planta y dice, mira, con los ojos de otras personas esa planta está bien, pero usted la ve y dice, mira, no está haciendo bien esta planta, algo tiene. Y ese es el instinto que hay que tener para poder controlar plagas y enfermedades, y que no toda la persona tiene ese instinto. Entonces es importante meterse al cultivo, relacionarse y sentir eso que tiene la planta para poder empezar a controlarla. Porque si uno no detecta eso, de ahí al otro día ya aparece, como dice otro por ahí, más peor. Es raro porque si la técnica funciona, entonces debería haber más gente que la notara. Pero en este caso yo creo que tiene que ver el trabajo que les implica. Puede ser, más grande es la superficie, puede ser el área, muchos son más difícil estar preparando. Muchas son el área, pero además de eso, bueno, para contrarrestar eso, que es una duda que usted me está diciendo, pero también tenemos empresas muy buenas como Florespo, Lindavista y empresas productoras de flores para exportación que están teniendo estas cosas, están trabajando con eso. Entonces me siento orgulloso por ese lado porque son empresas
que tienen un montón de obreros, 100, 200, 300 gente que está trabajando. Ellos al ver trabajando eso van a decir, mira, esto es bueno, lo pueden transmitir en otros lugares y estamos en un proceso de crecimiento. Yo sé que a futuro, quieran o no quieran, hay que hacerlo, porque a lo que estamos hay que trabajar con agricultura orgánica. Si vamos a exportar, nos piden certificados orgánicos y todo, o sea, queramos o no queramos, tenemos que aprender estas técnicas y nosotros somos los encargados de hacer eso. Entonces, son pocos, pero yo sé que a futuro van a crecer. Hay un manual que es para... Vea, le voy a explicar así. Yo doy 4 cursos por año y 4 cursos serían 80 manuales. Tengo 80 manuales que Lina me lo da para esos agricultores, ahí los tengo. Lo que pasa es que si yo agarro para darles a ustedes, los agricultores que van a venir a capacitarse, no van a poder llevarlo, me lo dan callado el material. Sí tengo algo, voy a ver cómo puedo hacer de manera de llegar a un folletito o algo así.